busca el Salmo 83:1. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie para reverenciar la palabra del Señor. Marcos 14:36. Alabado sea el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Y lo vamos a leer a la letra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Salmo 83:1 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Vamos a ir al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 14, verso 36. Y dice el 36: Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es el legado que has dejado en nuestras vidas. Tu palabra es esperanza. Tu palabra nos conforta. Es tu palabra, Señor. Y yo te pido que de acuerdo a tus riquezas en gloria, tú abras las ventanas de los cielos y empieces a derramar lluvia de bendición sobre la vida de mis hermanos, y que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, y que podamos salir edificados, llenos de tu presencia y sabiendo que tú, Señor, has hablado a nuestra vida. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Antes de sentarse, usted se atreve a decirle al que está a su lado: Dios guarda silencio. Dígase: Dios guarda silencio. Y se puede sentar en esta hora. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros experimentamos situaciones difíciles y nosotros nos presentamos a Dios en oración y oramos, pero no sucede nada, no pasa nada, y da la impresión de que Dios está guardando silencio. Cuando nosotros hablamos de silencio en la Biblia, tenemos que hacer una reflexión en los 400 años de silencio que Jehová no le habló a Israel. La Biblia dice que al finalizar el libro de Malaquías, Dios guardó silencio, no habló por profetas, no habló por revelaciones, y durante 400 años no hubo voz profética de parte de Dios. Luego, cuando abrimos el Nuevo Testamento, nos encontramos con Juan el Bautista, y la Biblia decía o dice: voz de aquel que clama en el desierto. Ese periodo se le conoce como el periodo neotestamentario, donde no hubo palabra de Dios por 400 años. Usted se imagina que por 400 años Dios no le hable por revelación, no le hable de ninguna manera. Usted va a experimentar quizás una sequedad espiritual. Israel estaba experimentando esa sequedad espiritual porque en muchas ocasiones le había fallado a Dios.
Dios había usado a los profetas, Dios había usado la revelación, Dios había usado a los patriarcas para que le hablaran al pueblo, pero el pueblo no escuchaba. Y entraron en el túnel del silencio. Luego, Daniel profetizó que de la simiente de David iban a ser el Mesías. Cuando ellos entraron en el túnel del silencio, estaban gobernados bajo los medos persas, y cuando se abre el Nuevo Testamento están gobernados por los romanos. Quiere decir que por 400 años estuvieron en un bagaje constante, en una sequedad espiritual, porque Dios no le hablaba. Pero qué hermoso es saber que a pesar de que Dios hace silencio, Dios está con nosotros como poderoso gigante. A veces sentimos que Dios se olvidó. Y pasamos por esa sequedad espiritual. Oiga, y cuando nosotros no experimentamos ni la presencia de Dios, ni la voz de Dios, nos desanimamos. No queremos orar. No queremos congregarnos. No queremos saber nada de Dios porque entendemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero decirle en esta tarde que después de una etapa de silencio, las ventanas de los cielos se van a abrir y Dios va a derramar bendición sobre su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. En Marcos capítulo 14, Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Y hay 3 de los evangelios sinópticos que relatan que en su hora más oscura Jesús se dirigió en oración al Padre. Marcos es el único de los evangelios que, siendo escrito en griego, Marcos deja la palabra Abba en arameo para que el lector pudiera comprender el significado de la palabra Abba. Cuando Jesús está en agonía en medio de aquel lugar, dice Abba, Padre. En castellano eso significaría papito, papi, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús estaba experimentando una gama de sentimientos, una gama de emociones, y allí su humanidad se estaba quebrantando. Quiere decir entonces que Él va a la relación de padre a hijo y le dice Abba. La Biblia no registra que Jesús le dijo Abba a José, que era su padrastro, si vamos a ver, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero sí dice que en la relación de Él con el Padre le dice Abba. Nosotros no sabemos qué repercusiones emocionales tenía Jesús para llamar a su Padre Celestial Abba. Pero sí te puedo decir que en ese momento estaba sintiendo el peso del pecado. Estaba sintiendo el peso de la humanidad. Oh, gloria al Señor. Estaba allí experimentando un dolor inquebrantable. Pero ¿sabe lo que dijo? No como yo quiero, sino como tu voluntad. Y a veces a nosotros se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte en esta tarde que la voluntad de Dios cuesta.
también te quiero decir en esta tarde que la voluntad de Dios duele. Porque hay momentos en que Dios nos pide que hagamos algo que para nosotros es locura, pero Dios tiene la solución. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le enseñó a sus seguidores la clave de la oración poderosa, y que la oración poderosa dependía de hacerla directamente al Padre. Por eso es que Jesús recalca en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y Jesús enseñó que el Padre nuestro era como se empezaba a orar en nuestras oraciones. Hay momentos que Dios guarda silencio. Usted se imagina a Jesús lloroso, quebrantado. Uno de los evangelios dice que sus lágrimas y su sudor eran como gotas de sangre. Y científicamente hablando, eso podía pasar cuando alguien estaba bajo presión y los capilares se empezaban a romper y empezó a sudar sangre. Quiere decir que estaba experimentando algo bien difícil. Pero allí Dios no le habló. Pero él sabía la encomienda que tenía de parte de Dios. Dios guarda silencio. Yo quiero decirle en esta tarde, le voy a contar una historia. En el año 1945, en una colonia alemana, había un judío creyente escondido, y estaba escondido de la Gestapo, porque los alemanes estaban liquidando a todos los judíos. Y se encontró un grafiti escrito en la pared, donde este hombre escribió lo siguiente. Miren lo que él escribió: creo en el sol aun cuando no brille. Creo en el amor aun cuando esté solo. Creo en Dios aunque guarde silencio. En medio del silencio, Dios está trabajando con nuestras vidas. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe quién es que silencia a Dios? Nosotros silenciamos con nuestro dolor. Con nuestro dolor nosotros silenciamos a Dios. Dios conoce nuestro dolor. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Quiere decir que Él sabe por la que tú estás pasando. Pero el dolor lo que hace es que la relación de Dios contigo se afecte. Tú te frustras y no quieres orar y no quieres saber de Dios y le echas la culpa a Dios. Ustedes vieron la película Dios no está muerto. Aquel hombre le echaba la culpa a Dios porque su madre se había muerto de cáncer. Él oró a Dios y Dios no hizo nada. Pero es que la voluntad de Dios hay que respetarla. Y Dios va a seguir siendo Dios aunque la sane. Dios va a seguir siendo Dios aunque opere el milagro. Dios va a seguir siendo Dios aunque no haga nada. Pero partiendo de esa perspectiva, nosotros tenemos que tener claro que Dios es Dios y hace como Él quiera. En una ocasión vi una noticia donde un niño autista fue regañado y le dio coraje y fue al cuarto y se encerró en el cuarto y pasaron varias horas
Y cuando su abuelo fue para el cuarto a llamarlo, el niño se había ahorcado, se había quitado la vida. Aquel hombre en el campo santo gritaba y decía: ¿dónde estaba Dios cuando mi nieto se ahorcó? Pues yo quiero decirle que Dios estaba en el mismo lugar de siempre, estaba en el trono de su gloria, porque Dios hace como Él quiere. Eso lo tenemos que tener bien claro nosotros, que Dios hace lo que Él quiere. El apóstol Pablo se arrodilló delante del Padre para que los creyentes en Éfeso entendieran la grandeza del amor de Dios. Y en otra parte, cuando la iglesia en Roma estaba recibiendo persecución, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Quiere decir que aunque tú pases tribulación, nada de eso se podrá comparar con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Aleluya. Yo quiero decirte que la gloria de Dios se revela a gente común como nosotros. No esperes que Dios haga algo y se revele a X personas. Dios se le revela a gente común y corriente como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo sigue hablando. Dice en el capítulo 8 de los Romanos, verso 28, dice: todas las cosas ayudan a bien. Pablo estaba hablando con franqueza, porque Pablo había experimentado tanta persecución, tanto contratiempo, tanta dificultad. Pero el verso 38, y se lo quiero leer, dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nada nos puede separar del amor del Señor. Yo siempre he pensado que cuando tú tienes una experiencia con Dios, no hay nada que te pueda joder. Podemos tambalear, podemos caernos, pero nos levantamos y miramos al blanco, miramos a Jesús. Mire, en Marcos capítulo 14, verso 36, además de cantar las maravillas del amor paternal, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Dios es absoluto. ¿Usted no cree que si Jesús hubiera orado, el Señor nos manda 12 legiones de ángeles que le sustenten, que lo guarden, que peleen por él? Pero el plan, el cumplimiento, no se iba a poder llevar a cabo. Él hizo la voluntad del Padre y su Padre guardó silencio. Su Padre no dijo nada. Hay ocasiones que nosotros tampoco escuchamos a Dios y nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios está en medio del asunto. Y cuando nosotros vemos o escuchamos que Dios está silenciado, es cuando nosotros tenemos que sacrificar alabanza. Tiene que salir de nuestro corazón ese deseo de adorar, de exaltar el nombre del Señor. Porque cuando las cosas están buenas, eso es chévere. Cuando la nevera está llena, eso es chévere. Cuando hay muchos chavos en los bolsillos, eso es bueno. Pero cuando hay necesidad, cuando hay escasez, también tenemos que levantar las manos al cielo y reconocer
que Dios es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos heridos o angustiados, se nos hace bien difícil pensar con claridad. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a orar y usted, cuando se hinca a orar en medio de una situación, empieza a pensar en 20,000 cosas menos en la oración? De momento empieza a pensar en las habichuelas que dejó en la estufa prendida. De momento empieza a pensar en la blusa que se compró en la tienda. Y usted quiere orar, su espíritu quiere orar, pero la carne está ahí peleando. Y es cuando nosotros tenemos que sacrificarnos, sacar lo mejor de nosotros, para que lo mejor de nosotros exalte a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y confiad. Cuando nosotros estamos en quietud, en descanso, esperando en Dios, la tentación va a llegar, el cielo se va a abrir, la bendición va a descender. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, nosotros a veces que nos desplomamos y no podemos orar. Ay, bendito, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿Hemos dicho así o no hemos dicho así? Es cuando tiene que haber adoración, tiene que haber liberación. Tenemos que entonces reflexionar en lo que dice la palabra. Tenemos que reflexionar en las bendiciones pasadas, lo bueno que Dios ha sido con nosotros y todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero en este momento estamos pasando por eso, pero por eso nada más yo voy a exaltar su nombre. Mire, usted recuerda cuando Israel salió de Egipto camino del desierto. De día tenían una columna de nube y de noche una columna de fuego. Caía maná del cielo y lo sustentaba. Oiga, pero cuando la cosa se ponía difícil, que había escasez de agua, empezaban a claudicar, empezaban a murmurar, empezaban a recordar que su vida en Egipto era mejor. Y Egipto es prototipo del pecado, de la maldad. Nosotros no podemos claudicar en dos pensamientos. Cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Debemos meditar en las maravillas. Debemos meditar en las promesas. Debemos meditar en la Escritura, esperando que nuestro futuro sea un futuro más esperanzador. Oiga, cuando cae la noche, se oscurece, ¿verdad? Pero usted está completamente seguro de que ya como a las 6 va a empezar a salir el sol. De igual manera, cuando estamos en el momento más oscuro de nuestras vidas, el sol de justicia va a resplandecer en nuestras vidas. Aleluya. Dice Jesús: no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros sí que tenemos voluntades obstinadas. Nosotros en muchas ocasiones actuamos como si fuéramos gente que no razona como los animales. Cuando usted quiere llevar un perro a pasear y usted lo quiere llevar para allá y el perro quiere coger para acá. O cuando el que tiene caballo le pone un freno en la boca al caballo y quiere que el caballo coja para acá, pero el caballo quiere coger para allá. Y así somos nosotros, somos obstinados. Queremos hacer lo que me da la gana.
Y cuando Dios te dice algo, es porque tiene un plan, tiene un propósito. La voluntad de Dios cuesta, duele, pero al final trae dividendos. Y eso, el máximo ejemplo de hacer la voluntad de Dios, lo fue Jesús. Alabado sea el Señor. Ok. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Cómo nosotros logramos eso? Oramos al Señor. Oramos. Al Señor nosotros le pedimos que nos dé dominio propio, que nos dé mansedumbre, que nos dé templanza, que nos ayude. Pídale al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, aceptarla en muchas ocasiones, porque la voluntad de Dios pues, es difícil. La voluntad de Dios cuesta, y la voluntad de Dios, como le dije ahorita, duele. No es fácil hacer la voluntad del Señor. Dice Isaías 55, versos 8 y 9. Mire cómo dice, lléveselo para su casa este texto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Hay veces que usted piensa que por este camino usted va a llegar rapidito. Y Dios lo manda por un camino más largo. Y a veces no queremos coger por el más largo. Y avanzamos y cogemos por el más corto. Pero al final vamos a tener un montón de contratiempos y de dificultades. Pero cuando nosotros nos vamos por el camino que dice Dios, hacemos la voluntad de Dios, la bendición llega. Oiga, ¿usted no cree que esto ha sido un proceso que nosotros estemos en esta iglesia? Dios nos trajo a este lugar y a muchos no les gustaba la hora del culto, pero en obediencia lo hicieron. No les gustaba la iglesia porque tenían que compartirla, pero se acostumbraron. Y como decía un cántico que cantábamos antes, Dios no nos trajo a este lugar para volver atrás. Nos trajo a poseer la tierra que nos dio. Así que cuando la voluntad de Dios está frente a nosotros, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Alabado sea el Señor. Y mire cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, verso 17 y verso 18. ¿Quién me lo quiere leer? Un lector. ¿Quién me lo lee? Para que lo marque ahí en su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, versos 16, 17 y 18. Gloria al nombre del Señor. Léelo, ¿sí? Ahí está. Está siempre gozoso. No algunas veces, es siempre. Y el apóstol Pablo enfatiza y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Quiere decir que tenemos que tener gozo. Y si tú tienes gozo, que se te note. ¿Verdad? Y dice el 17, orad sin cesar. No es algunas veces, es orar. Orar en la iglesia, orar en la casa, orar cuando vamos en el carro, cuando meditamos en el Señor, oramos. Porque esa es la clave, la oración. ¿Cómo usted dice que ama a alguien que usted no le ama? O no tiene comunicación con esa persona. Y dice el 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted le da gracias a Dios siempre?
Por todo. Por todo. Por lo bueno. Por lo menos bueno. Por lo malo. Si se da un martillazo, ¿qué dice? Aleluya. Santo. La suegra mía cuando se da un macetazo dice santo. Santo cantazo que se ha dado. Gloria al nombre del Señor. Gozaos en todo momento. Y orar se refiere a orar de manera repetida y sin descanso. Así que cuando usted esté pasando por una situación difícil y usted piense que Dios está haciendo silencio, Dios está ahí. La situación a veces nos bloquea. La situación a veces nos hace perder nuestro norte, pero Dios está ahí. Y créame, cuando usted ora a Dios y usted ve que no pasa nada, usted va a empezar a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y a pesar de que tiene el agua al cuello, usted va a estar en paz. Así que en esta tarde, si usted está pasando por una situación y Dios no le contesta, no crea que Dios se olvidó de usted. Dios está en medio del asunto. Él quiere bendecirnos, pero Él quiere que también nosotros sacrifiquemos alabanza. Vamos a estar puestos de pie. Dios es bueno.